Si se celebraran elecciones generales en este momento, el PP las ganaría. Por primera vez desde que los socialistas llegaron a la Moncloa en 2019, la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas CIS, presidido por José Félix Tezanos, da la victoria a los populares, dejando a Sánchez 2 puntos por debajo de Feijóo. Soy Belén Montes y hoy en el debate, vuelco en el CIS, vuelco en el PSOE. Hoy en el debate, el podcast diario de El Debate. Para el presidente del CIS, José Félix Tezanos, el presidente Pedro Sánchez ha hecho hasta la fecha todo bien. Incluso ha llegado a argumentar en más de una ocasión que los oponentes de Sánchez le tienen envidia porque es muy guapo. Esta vez no hay guapo que valga, ya que ha sido el pueblo quien ha hablado y ha dejado claro que España necesita un cambio que comienza por la elección de un nuevo presidente. Y no sería Sánchez, sino Feijóo, el nuevo líder del Partido Popular, que ha llegado pisando fuerte. El barómetro del mes de julio se llevó a cabo antes de celebrarse el debate sobre el estado de la nación. Según este último sondeo, el Partido Popular obtendría el 30,1% de los votos frente al 28,2% del PSOE, superando en 2 puntos al partido de gobierno. Raquel Tejero es redactora de política del Debate. Raquel, el CIS da por primera vez la victoria al PP si se celebraran elecciones ahora. ¿La diferencia podría haber sido mayor o menor si el sondeo se hubiera llevado a cabo antes o después del debate sobre el estado de la nación? Bueno, pues para eso primero habría que responder a la pregunta de quién ganó el debate sobre el estado de la nación, porque hay muchos que coinciden en decir que ese debate lo ganó Pedro Sánchez. No sé si tanto por la valía del presidente como por el poco atino que tuvo el Partido Popular, para muchos que consideraron que el Partido Popular había dedicado demasiado tiempo a hablar de ETA y poco a hablar de los problemas actuales de los españoles. Pero lo que sí que es cierto es que seguramente esos datos, todo esto hablando Belén, si este barómetro tuviese una credibilidad dentro de los españoles, que ya sabemos que muchos españoles no confían en este barómetro, más que nada porque el propio Tezanos ha salido en entrevistas definiendo al presidente del gobierno poco más como si fuese el salvador de la patria. Entonces, pues sí, seguramente se hubiesen modificado. Lo que no sé yo es si hubiese sido más beneficiado el Partido Popular o ese recorte de 2 puntos, esa diferencia de 2 puntos hubiese sido menor. Además del PP y el PSOE, hay datos sobre Unidas Podemos y Vox. El partido, de momento de Yolanda Díaz, a la espera de ver qué pasa con Sumar, crece 3,6 puntos frente a Vox, que cae 4,5. Yo creo que aquí hay que tener en cuenta varios asuntos. El primero es, hablando de Podemos, habría que ver si le ha afectado realmente esta presentación del proyecto de Yolanda Díaz, de Sumar, porque también hay que tener en cuenta que muchas personas que no están puestas al 100% en política siguen viendo, lógicamente, a Yolanda Díaz completamente vinculado con Podemos. De hecho, hay que recordar que la idea de Sumar es luego integrar a Podemos, que ya veremos si eso se dará, y por lo tanto, pues quizás esta subida del CIS, de Tezanos, como ya te he dicho, si tuviese una credibilidad palpable, pues podría darse por eso. Y por otro lado, bueno, yo creo que Vox no va a bajar, no va a tener esa caída tan grande que le da el CIS de Tezanos. Lo que sí quizá que le ocurra es que se estanque o que no tenga unos resultados tan altos como ellos esperan. Ellos defienden que su partido es un partido de valía especialmente a nivel nacional. Creen que su punto débil son las comunidades autónomas, por aquello de que ellos no están de acuerdo con el sistema de autonomías, y que en el panorama nacional sacarían un resultado mucho más elevado.
Pero es verdad que la entrada de Feijóo yo creo que a Vox les ha frenado, no tanto porque les haya quitado voto, por eso no creo que vayan a bajar, sino porque hay muchos que se batían entre votar a Vox o al Partido Popular porque querían votar a una fuerza de derechas, pero no les convencía a lo mejor Pablo Casado y votaron en su momento a Santiago Abascal, pero ahora quizás esos sí que han vuelto. Aún así, yo creo que realmente el voto grande que se va a llevar el Partido Popular, además de sus votantes fieles, son aquellos cansados un poco también del socialismo de Pedro Sánchez. Raro es el político que aprueba alguna vez cuando se somete a la valoración directa por parte de los electores. Pero en este nuevo CIS vemos que Alberto Núñez Feijóo se acerca a ese 5 raspado, quedándose con un 4,89, mientras que Santiago Abascal baja hasta el 2,78. Raquel, ¿qué les pasa a los políticos con sus calificaciones? Pues, ¿qué les pasa con sus calificaciones, Belén? Pues yo creo que algo muy lógico. Si salimos a la calle y preguntamos a los españoles si están contentos en general con la clase política, no nos llevaríamos ninguna sorpresa. Sabemos que las calificaciones serían muy bajas porque en general los españoles no aprecian a los políticos. Es cierto que hay políticos que tienen una manera de movilizar más a la gente. Yo creo que el ejemplo de esto sería, por ejemplo, Santiago Abascal, pero sí que es cierto que luego también genera, aparte de muchas simpatías, genera también mucho odio. Genera más odio que, por ejemplo, Alberto Núñez Feijóo en aquella parte más de la izquierda. ¿Por qué? Porque Santiago Abascal forma parte de un partido de una derecha más férrea, mucho más fuerte que Alberto Núñez Feijóo, y por lo tanto pues puede ser que este sea el motivo de su 2,78. Aún así me sorprende, fíjate, el resultado tan elevado de Alberto Núñez Feijóo. Creo que es buena señal para los populares, que además está con un resultado muy similar al que tiene Yolanda Díaz, que es de las políticas más valoradas en nuestro país, que es que ni siquiera el presidente tiene la valoración de la ministra de Trabajo. Más allá de la encuesta del CIS y el vuelco electoral que predice la derrota de los socialistas de cara a las próximas elecciones generales, se suma el vaivén de caras al que tiene que hacer frente el presidente Sánchez dentro de su propio partido. Pedro Sánchez no es un político fiel a los que le son fieles. Ya lo vimos con José Luis Ábalos, que era su mano derecha y le terminó defenestrando completamente, y ahora pues las sospechas se ciernen lógicamente sobre esa dimisión de Adriana Lastra. Es algo complicado de juzgar, pero sí que es cierto que también es un poco sospechoso, porque ya se comentaba desde hace mucho tiempo que Pedro Sánchez, a pesar de que Adriana Lastra es una de las más fieles y siempre lo ha sido, hay que recordar que Adriana Lastra le acompañó cuando Pedro Sánchez estaba en sus peores momentos, cogió el 407, el periodo 407, y se fue de gira con él. Le dijo: Sánchez, confío en ti, vas a ser el secretario del Partido Socialista de nuevo, y en unas primarias contra Susana Díaz, en las que nadie daba un duro por él, al final terminó ganando. Y en el Partido Popular, pues como te comentaba, decían un poco esto, que estos cambios, el de Adriana Lastra, que son un poco sospechosos, y sobre la fiscal general del Estado, sobre Dolores Delgado, tampoco les cuadra. Hay que recordar que Dolores Delgado ha dicho que dimitía por motivos de salud, pero el Partido Popular y la derecha en general ha dicho que no se cree en esto y que es como una especie de destitución desde el gobierno. Y además dicen que su sustituto tampoco les parece un buen cambio, porque también tiene una vinculación obvia con el Partido Socialista, y por lo tanto el PP dice y creen que ha perdido Sánchez una gran oportunidad para poder dignificar, han dicho ellos, y esto te lo entrecomillo porque lo han dicho ellos, la figura del fiscal general del Estado. Antonio Naranjo, periodista especializado en el análisis político, aquí en El Debate. ¿Cómo valoras el último CIS de Tezanos, en el que da la victoria al Partido Popular? Bueno, lo que el Centro de Investigaciones Sociológicas, también conocido como Centro de Intoxicaciones Sanchistas, ha asumido al fin es lo que todo el mundo tenía claro desde hace mucho tiempo, y es que el Partido Popular ha superado al Partido Socialista en este estudio en 2 puntos, pero en algunos otros en una proporción pues del doble, incluso más, ¿no? De hecho, el señor Tezanos cambió una tendencia que desde 2018 ya era muy evidente y que a mi juicio explica la propia moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a la Moncloa por primera vez. Y es que desde ese año la suma de votos del centro derecha era 5 puntos superiores a la de izquierdas.
después de 2 elecciones generales, seguramente Pedro Sánchez entendió que no podía ganar y acudió a la moción de censura sustentada en una sentencia menor de corrupción para conseguir en los despachos lo que no pudo conseguir en el campo, ¿no? El CIS ha sido hasta ahora ese organismo muy sanchista que aplicaba el efecto Pigmalión, de la profecía autocumplida, es decir, a fuer de insistir en que el PSOE iba por delante, el Partido Socialista incluía o insertaba esa opinión en la opinión pública. Pero esta vez, con las evidencias de Andalucía y de 4 elecciones municipales y autonómicas seguidas perdidas, no le ha quedado más remedio que aceptar la evidencia de que Feijóo va por delante. Yo creo que lo que está en juego ahora no es quién gana, sino por cuánto, y cada día que pasa será por más a favor probablemente del líder del Partido Popular gallego. El vuelco que también estamos viendo dentro del propio Partido Socialista puede seguir afectando al PSOE. Bueno, los cambios en el Partido Socialista contradicen esa máxima de que Roma no paga traidores, porque en este caso lo que no paga son leales. Es decir, Adriana Lastra, Dolores Delgado engrosan el listado de cadáveres ilustres de los más fieles a Pedro Sánchez, en cuyo listado están pues Iván Redondo, José Luis Ábalos o Carmen Calvo. Y demuestran, por un lado, una gran desesperación de Pedro Sánchez, que lo quiere controlar todo, absolutamente todo, y que nadie le rechiste, pero también demuestran, por otro lado, de que estamos probablemente en periodo preelectoral. La salida de Adriana Lastra es un poco como el fin de la inocencia definitivo en el Partido Socialista. La persona que junto a Ábalos le acompañó en aquella gira por España para seducir a los militantes y que no votaran a Susana Díaz en las primarias, y la salida de Dolores Delgado también es el reconocimiento de que le preocupan muy probablemente las acusaciones de intromisión en los poderes públicos de cara a una campaña electoral que se antoja cercano. Pero en cualquiera de los casos son decisiones, medidas y actitudes desesperadas que reflejan probablemente que Pedro Sánchez se siente por primera vez derrotado y que no encuentra la tecla para levantar el vuelo. El Partido Popular sigue en su escalada de mejora frente a un Partido Socialista que no deja de perder apoyos entre la ciudadanía, además de verse abocado a rehacerse ante los nuevos cambios internos. Puedes escuchar este podcast en eldebate.com y en las principales plataformas de audio. Recibe un saludo de quien te habla, Belén Montes. Gracias por estar al otro lado. Adiós.